Bien, vamos a continuar con esta segunda parte de, de la clase. Acá vamos a ver los efectos extrínsecos que producen un aumento de la destrucción de los eritrocitos por causas no inmunitarias. Aquí es eritrocitos, no erotrocitos. Bien, entonces, estas anemias hemolíticas extrínsecas son un grupo de diversos trastornos en los que los eritrocitos son normales, pero alguna situación fuera de los eritrocitos causa su hemólisis prematura. Estas se pueden dividir en dos tipos, en las anemias hemolíticas por causas no inmunitarias y las anemias hemolíticas por causas inmunitarias. En el caso de la anemia hemolítica microangiopática, puede ser púrpura trombótica, trombocitopénica, síndrome ureico hemolítico, síndrome de HELP, coagulación intravascular diseminada, crisis hipertensiva. Anemia hemolítica macroangiopática puede dividirse en anemia hemolítica cardíaca y traumática, hemoglobinuria inducida por el ejercicio. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Las infecciones más comunes pueden ser el paludismo, babesiosis, sepsis por Clostridium, bartonelosis. En el caso de la lesión de los eritrocitos debido a otras causas, pueden ser estas otras causas, sustancias químicas, fármacos, venenos, quemaduras extensas. Las características del laboratorio de las anemias hemolíticas van a ser anemia, reticulocitosis, hemoglobinemia, aquí no lleva acento, lactato deshidrogenasa elevada, hemoglobinuria, bilirrubinas elevadas y esquistocitos. ¿Sí? Primeramente, de acuerdo a esta clasificación, vamos a ver a la anemia hemolítica microangiopática. Estas se van a caracterizar por la fragmentación de los eritrocitos, hemólisis y anemia. También se caracterizan por una disminución en el calibre de los vasos sanguíneos debido a distintas causas y se observan estos esquistocitos, ¿sí? Que los podemos observar aquí, que son todos aquellos que tienen o que están indicados con flechas, ¿no? Las anemias hemolíticas microangiopáticas se observan en, ya lo vimos, púrpura trombótica trombocitopénica, síndrome ureico hemolítico, síndrome de HELP, coagulación intravascular diseminada y la crisis hipertensiva. La púrpura trombótica trombocitopénica, bueno, este tipo de trastorno implica la liberación del factor von Willebrand, ¿sí? O Willebrand, como le quieran decir, por las células del endotelio vascular. Entonces, este factor BW induce la agregación plaquetaria y entonces estos bloquean a los vasos sanguíneos de bajo calibre. Por lo tanto, hay una pérdida por consumo de las plaquetas. Esto se le conoce como trombocitopenia, ¿no? Entonces, de esta puede ser adquirida y familiar. Cuando es adquirida, puede ocasionarse por cáncer, embarazo, algún trasplante, ¿sí? Cuando es familiar, pues tiene que ver con mutaciones en el gen eh, ADAMS13, que es el que va a regular este factor BW, ¿sí? Y entonces, lo que se observa en estos pacientes con la púrpura trombótica, trombocitopénica, pues son estas estructuras, ¿sí? Bien, en el caso del síndrome ureico hemolítico, se presenta con anemia hemolítica, trombocitopenia e insuficiencia renal. Hay dos tipos, el SUH-D positivo y el D negativo. Este D positivo se presenta en el 90% de los casos con previa infección gastrointestinal y en el D negativo, ahí es pues el resto del porcentaje sin previa infección y es atípico, ¿sí? Cuando es SUHD positivo, se observa que esta bacteria, la Escherichia coli enterohemorrágica, ¿sí? Produce dos toxinas Shiga, estas dos que van a ser detectadas, se pueden detectar. Entonces, estas toxinas Shiga inducen la alteración y la producción también del factor von Willebrand.
¿sí? En el caso del síndrome de HELP, es una complicación grave que se presenta en el embarazo. Se observa entre el 10 y 20% de mujeres con preeclampsia. Aquí se va a observar hemólisis y también van a ocasionar problemas hepáticos. Se encuentran o se pueden observar, no, perdón, se pueden encontrar trombocitopenia, lactato deshidrogenasa elevada y enzimas hepáticas elevadas, ¿sí? Por eso es que se le conoce a esto como la triada de HELP, que es la hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y además trombocitopenia. Otro de las enfermedades es la coagulación intravascular diseminada. Esta se va a caracterizar por la activación generalizada del síndrome hemostático, que da como resultado a la formación de trombos de fibrina a lo largo de la microvasculatura, ¿sí? Sus causas son muy variables, puede deberse al cáncer, complicaciones obstétricas, lesiones por aplastamiento, transfusiones, entre otras. En el caso de la crisis hipertensiva, pues va a ser un aumento intenso y brusco de la presión arterial con daño inmediato de órganos, principalmente corazón, cerebro y riñones. En este caso, la hipertensión daña las células endoteliales, lo que va a conducir al aumento de la permeabilidad vascular y así activando los factores de coagulación. En el caso de la anemia hemolítica cardíaca y traumática, pues se observa en pacientes con válvulas cardíacas protésicas, debido a que hay un flujo turbulento que atraviesa y rodea el dispositivo implantado. Entonces ahí los eritrocitos pueden sufrir ahí un tipo de daño. Perdón. Los pacientes presentan reticulocitosis, lactato deshidrogenasa y bilirrubina indirecta aumentada y aptoglobina disminuidos. ¿Sí? Aquí podemos observar es la tinción de, o es un frotis de sangre periférica de un paciente con anemia hemolítica cardíaca y traumática. Otros, otros trastornos que pueden producir, o más bien otro trastorno que es que entran dentro de esta clasificación es la hemoglobinuria inducida por el ejercicio. ¿Sí? Aquí se habla de que pues, puede ser un traumatismo mecánico, puede ocurrir después de que la persona, el paciente corre un maratón, ¿sí? Una carrera larga, que recorre distancias muy largas en bici, por natación o incluso por percusiones, ¿sí? Por tanto, golpeteo. Se demuestra por la presencia de hemólisis, es decir, hay un aumento de la hemoglobina plasmática y disminución, perdón, de la aptoglobina. Y entonces se puede observar en orina la presencia de hemoglobina e incluso pues se torna de este color la orina, ¿no? En el caso de aquellas anemias hemolíticas causadas por agentes infecciosos, pues uno muy común es el paludismo, ¿no? Esta es una enfermedad que es potencialmente mortal, que la puede ocasionar o la va a ocasionar un parásito del género Plasmodium, ¿sí? Se han descrito 5 tipos de Plasmodium, que iba con P mayúscula: el Plasmodium falciparum, Malaria, Vivax, Ovale y Knowlesi. El ciclo de vida del paludismo, o más bien del Plasmodium, eh, es que este tipo de parásito se va a transmitir al humano por la picadura de un mosquito, ¿sí? Del género Anófeles, ¿sí? La infección tiene 2 etapas: primero es la hepática y después es la eritrocítica. Acá los parásitos se van a alimentar de la hemoglobina, ¿sí? Produciendo esta molécula que se denomina hemozoida, que es un pigmento tóxico. Bueno, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, este parásito es, como lo vimos anteriormente, es intraeritrocitario, por lo tanto, tiene que estar adentro del eritrocito para que se pueda alimentar de esta hemoglobina, ¿sí?
¿Cuáles son las principales causas de la anemia en el paludismo? Pues hay una lisis directa de los eritrocitos infectados durante la esquizogonias. Entonces aquí lo podemos ver cómo se observa este eritrocito en los diferentes estadios eh, del, del, del parásito. ¿Sí? Está aquí Plasmodium falciparum, vivax, malaria y ovale. Entonces aquí son los diferentes estadios de estos parásitos y cómo se pueden observar en el microscopio, ¿sí? Que es lo que le ocasiona al eritrocito. La destrucción inmunitaria de eritrocitos infectados y no infectados en el vaso y la inhibición de la eritropoiesis y la eritropoiesis ineficaz. Todo esto va a causar una anemia en aquellos pacientes que están infectados por paludismo. Otra enfermedad es la babesiosis. Esta es una enfermedad parasitaria transmitida por las garrapatas. El agente causal de esto se denomina Babesia microti, de ahí el nombre babesiosis. Sí, se han descrito otras especies, además de esta microti, está la Duncani, Divergens, Venatorium. Entonces, vean en el caso de la Babesia microti, cómo forma este tipo de anillos en el eritrocito y ven la coloración que torna ese o que toman esos eritrocitos. Acá también se alcanza a apreciar, ¿sí? Las diferentes formas, por los diferentes estadios en los que va esta babesia, ¿sí? En el caso de la sepsis por Clostridium, específicamente Clostridium perfringens, perdón, es la alergia con la que amanezco casi todos los días. Esta sepsis con hemólisis intravascular masiva, que es ocasionada por Clostridium, a menudo es mortal, ¿sí? Es una complicación poco frecuente de la infección por este bicho, el Clostridium perfringens. Lo que va a hacer es producir una toxina alfa que tiene actividad fosfolipasa C y esfingomilinasa. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer es hidrolizar los lípidos de la membrana del eritrocito y pues va a romper a los eritrocitos. Por lo tanto, la hemólisis intravascular provoca la coagulación intravascular diseminada y una insuficiencia renal. ¿Sí? En el caso de la bartonelosis, ¿sí? Esta bartonelosis humana o enfermedad de Carrión se transmite por la picadura de un mosquito hembra de las regiones de Perú, Colombia y Ecuador. Entonces, es causada por este microorganismo denominado Bartonella bacilliformis, que es un cocobacilo intracelular que va a infectar a los eritrocitos. Entonces, no sé si alcancen a apreciar aquí en estos eritrocitos que presentan una forma eh, como un eritrocito deshidratado, crenado, y ahí se alcanzan a ver esos puntos, ¿no? Eso representa la Bartonella bacilliformis. Otras anemias hemolíticas que son causadas por picaduras, incluso o por el veneno por la picadura algunas arañas o algunos otros bichos, ¿sí? Pueden ser serpientes, arañas, abejas o avispas. Eso también puede causar un tipo de anemia hemolítica. Por fármacos y sustancias químicas se ha descrito que la dapsona induce estrés oxidativo. Y entonces las personas con deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa son susceptibles a esta hemólisis, ¿sí? Por el estrés oxidativo generado por este medicamento. Quemaduras extensas, ¿sí? El calentamiento mayor de 49 grados induce la fragmentación de los eritrocitos. Ya habíamos visto que los eritrocitos resisten, hace rato se los mencioné, resisten hasta temperaturas de 49 grados Celsius. Arriba de eso comienzan a fragmentarse. Esto de manera normal, ¿sí? Y entonces ahora vamos a ver este tema que tiene que ver con los defectos extrínsecos, ¿sí? Que producen un aumento de la destrucción de los eritrocitos, otra vez, por causas inmunitarias. En el caso anterior eran no inmunitarias, acá son inmunitarias. Entonces, estos son los padecimientos en los que la supervivencia del eritrocito se acorta debido a un mecanismo mediado por anticuerpos. Pueden ser aloanticuerpos, ¿sí? Que quiere decir que son dirigidos contra antígenos de otras personas,
autoanticuerpos que son dirigidos contra antígenos propios y anticuerpos contra fármacos. Y entonces, a partir de eso, existe esta clasificación. Anemias hemolíticas autoinmunitarias, en las mismas, pero por reacción al calor, y que son todas estas, por crioaglutininas, son estas, hemoglobinuria paroxística por frío, anemia hemolítica autoinmunitaria de tipo mixto y aquella inmunitaria inducida por fármacos y finalmente las hemolíticas aloinmunitarias. Entonces ahorita vamos a ver de manera muy general todas estas. Entonces esta es la clasificación de todas aquellas anemias hemolíticas que ocurren por reacciones inmunitarias. Para antes tenemos que saber cómo ocurre la opsonización del eritrocito y la opsonización y la lisis de los eritrocitos por la vía clásica del complemento. Ustedes que ya vieron la unidad de aprendizaje de inmunología, pues podrán recordar esto. Y si no, pues aquí se observa, ¿no? Perdón, el C1Q es activado por la unión de los dominios FC, ¿sí?, de la inmunoglobulina que está unida al antígeno del eritrocito. Entonces, lo que va a hacer es que va a activar esta C1Q a C1R. Y a su vez C1R va a activar a C1S para formar el complejo C1Q, C1R, C1S. ¿Sí? Este complejo va a activar a C2 y C4, perdón. A partir de esto se va a formar la C3 convertasa o también denominado el complejo C4B, C2A. ¿Sí? Este complejo lo que va a hacer es que va a generar muchas C3b, ¿sí? C3b en la membrana del eritrocito. Entonces, esta C3b va a degradar a la C3d, ¿sí?, en la membrana. A partir de esto, se puede tomar, perdón, esta vía, el complemento, o puede generar esta vía, ¿sí? Que a partir de esto se forme el complejo C5 convertasa, es decir, el complejo C4b, C2a, C3b. Una vez que se forma esto, C5 va a convertirse en C3a. A partir de esto se va a formar C5b en la membrana del eritrocito. Aquí es donde va a intervenir C6, C7, C8, C9. ¿Sí? Entonces, una vez que interaccionan, se va a formar el complejo C5b, C6, C7, C8, C9 en la membrana del eritrocito. Una vez que se inserta en la membrana del eritrocito, es lo que va a causar esa lisis de la membrana del eritrocito, va a causar esa lisis del eritrocito. Esta sería la opsonización y la lisis de los eritrocitos por la vía clásica del complemento. Los mecanismos principales de esta hemólisis inmunitaria, pues ya vimos que puede ser extravascular o intravascular. En el caso de la extravascular, puede ser por la opsonización por anticuerpos y complementos. Entonces aquí hay una activación por IgM de la vía clásica del complemento desde C1 a C3b. Se lleva a cabo la eliminación de los eritrocitos sensibilizados a C3b por los macrófagos, sobre todo aquellos macrófagos hepáticos, ¿sí? Cuando es mediada por IgG, pues hay una eliminación de los eritrocitos para IgG por los macrófagos esplénicos, formación de esferocitos por fagocitosis parcial de los eritrocitos sensibilizados por IgG. En este caso, los esferocitos son eliminados por los macrófagos esplénicos. Y finalmente hay una activación de la vía clásica por IgG desde C1 a C3b. ¿Sí? Los eritrocitos opsonizados con IgG o C3b van a ser eliminados por los macrófagos esplénicos y hepáticos. Eso en el caso de la hemólisis extravascular. En el caso de la hemólisis intravascular, cuando es mediada por IgM, hay una activación completa de la vía clásica del complemento y lisis directa del eritrocito. Aquí se requiere una gran cantidad de anticuerpos que superen a los inhibidores del complemento. Cuando es mediada por IgG, hay una activación completa de la vía clásica del complemento
y lisis directa del eritrocito. Aquí se requiere una muy alta densidad también de IgG que superen a los inhibidores del complemento. Este es menos frecuente, ¿sí? ¿Cuáles son los hallazgos del laboratorio? Hay disminución de la hemoglobina, aumento de reticulocitos, aumento de la bilirrubina indirecta o no conjugada, aumento de la lactato deshidrogenasa, disminución de la aptoglobina, aumento de la hemoglobina plasmática, hemoglobinuria, también se observa, la prueba de la antiglobulina directa positiva a IgG o C3D, ¿sí? Eh, en el caso de, estas son las diferencias que se pueden observar con diferentes tipos de anemias hemolíticas autoinmunitarias, ¿sí? ¿Cuáles son los principales anticuerpos que intervienen, la temperatura óptima? Aquí está la anemia hemolítica autoinmunitaria por anticuerpos que reaccionan a calor, ¿sí? En este caso, los anticuerpos principalmente es IgG, son raros estos. Una temperatura óptima es 37 grados Celsius. Sensibilización, perdón, puede ser por IgG o IgG más esta fracción del complemento C3D. Eh, Activación del complemento puede ser variable. La hemólisis es extravascular, ¿sí? En el caso de la enfermedad por crioglutininadas, pues es IgM. Acá la paroxística por frío es IgG. Acá son ambas, ¿sí? La temperatura es 4 grados Celsius. Acá 4 grados, acaba de 4,37. Acá interviene C3D, C3D. Acá IgG y C3D, casi igual que acá. Se activa complemento en las tres. Acá puede ser variable. La hemólisis acá va a ser extravascular, aquí puede ser intravascular, aquí rara vez es extravascular, acá son ambas, ¿no? Y bueno, en el caso de la anemia hemolítica inmunitaria, que va a ser inducida por fármacos, esta va a ser una enfermedad muy rara, ¿sí? Esta se sospecha cuando hay una disminución repentina de la hemoglobina después de la administración de un fármaco. ¿Sí? Se evidencia clínica y bioquímicamente la hemólisis y una prueba PAT. Se han descrito más de 125 fármacos involucrados en estas anemias hemolíticas. No sé si recuerden en sus clases de este mecanismo, del mecanismo apteno-acarreador, ¿sí? Que aquí, bueno, el apteno pues son moléculas de bajo peso molecular, no producen como tal por sí mismas una reacción inmunológica y su complejidad estructural pues es baja, ¿sí? Entonces este apteno, cuando se une a un portador, un acarreador, perdón, como el ejemplo la albúmina, así sí va a inducir una respuesta inmunitaria, ¿no? El mecanismo de sensibilización y lisis de los eritrocitos, pues se los voy a describir. Primero, tiene que haber una absorción del fármaco. Entonces el fármaco se une a la membrana de los eritrocitos y se van a generar anticuerpos que van a opsonizarlo, ¿sí? Y este va a ser eliminado por los macrófagos, ¿sí? Entonces esta va a ser una respuesta contra el fármaco. Puede ser un complejo inmunógeno entre proteínas de membrana del eritrocito y el fármaco. Acá va a tener un efecto de apteno-acarreador. Se generan anticuerpos contra el fármaco. Entonces va a ser una respuesta contra la combinación de proteínas de membrana y el fármaco. Otra puede ser la inducción de autoanticuerpos contra el eritrocito. Acá la reacción apteno-acarreador induce la producción de anticuerpos contra proteínas propias. Entonces aquí se habla de una respuesta contra una proteína de la membrana del eritrocito, ¿sí? Acá era contra el fármaco, acá era en combinación proteínas de membrana y fármaco, y acá específicamente contra una proteína de la membrana del eritrocito. Los anticuerpos, no antiserpos, dependientes del fármaco, solo reaccionan cuando está presente el fármaco detonante. Entonces, estos pueden ser anticuerpos que reaccionan solo con células tratadas con el fármaco. Estos anticuerpos solo reaccionan al fármaco unido a las células, ¿sí? Pero también puede haber anticuerpos que reaccionan solo ante la presencia del fármaco. Y esos anticuerpos solo reaccionan al fármaco cuando su unión a la célula va a ser débil. Entonces,
La hemólisis no inmunitaria inducida por fármacos, acá el fármaco indirectamente altera la membrana de los eritrocitos, induciendo una hemólisis intravascular. Las pruebas PAT son negativas. Hay otro término, no sé si recuerdan la clasificación, aquellas reacciones que se denominan aloinmunitarias, ¿sí? Y específicamente anemias hemolíticas aloinmunitarias. Pueden ser reacciones hemolíticas por transfusión. Entonces, aquí puede ser una reacción hemolítica aguda, es decir, que hay una incompatibilidad del grupo sanguíneo ABO, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy O negativo y entonces, eh, pues ya saben, tengo que recibir, aunque le llamen que puedo recibir de diferentes tipos de grupos, entonces, a la hora de donar se viene complicado porque realmente eh, no nada más es el sistema ABO, ya saben que existen otros sistemas que pueden ocasionar a la larga ciertos trastornos o ciertas alteraciones en el individuo, ¿no? Aquí la lisis está mediada por IgM, la activación del complemento es completa, ¿sí? Puede haber una reacción hemolítica retardada o crónica. Acá la incompatibilidad sanguínea no ABO, la activación del complemento puede ser completa o parcial y el anticuerpo va a ser IgG, no va a ser IgM. En el caso de la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, pues esta va a ocurrir cuando un halo anticuerpo, ¿sí? IgG producido por la madre atraviesa la placenta y llega a la circulación fetal. El principal antígeno asociado a esta enfermedad es el RH. También pueden existir anticuerpos anti-ABO de clase IgG, ¿sí? Y entonces acá vienen las características de la enfermedad hemolítica RH y ABO del feto y recién nacido, ¿no? En el caso del RH y ABO, en el caso de la madre puede ser RH negativo y el niño RH positivo, puede ser AB o acá puede ser O. La gravedad de la enfermedad puede ser grave, acá puede ser leve, ictericia grave, acá es leve. Al hacer un frotis sanguíneo se pueden observar esferocitosis, acá puede ser raro, acá sí está presente. Puede haber anemia grave, está presente en el ABO, pero es leve. Y el resultado de la prueba antiglobulina humana puede ser positivo, acá puede ser positivo débil o negativo. Bien, entonces con esto doy por terminado este tema. De todas maneras, ahorita a las 10 me parece, va a aparecerles una actividad. Ustedes tendrán que hacer una síntesis, ¿sí? Esa síntesis eh, tiene que ver eh, con los temas que siguen, ¿sí? Para que puedan realizar su examen, tiene que ver con las talasemias, ¿sí? Entonces, les digo, eso va a estar activo, esa actividad, perdón, válgame la redundancia, va a estar activa que me parece que a las 10, entonces son las 9:49, y además les voy a dejar una actividad para el día miércoles, ya saben, el cuestionario que les dejamos cada semana, entonces eso va a ser todo. Entonces, cualquier duda o comentario me la pueden hacer llegar ya sea vía WhatsApp o vía plataforma para que se puedan aclarar todas esas dudas o comentarios, ¿sí? El video ahorita que esté listo, ya se los voy a compartir para que lo puedan ver ahora, que es un día de asueto y puedan aprovecharlo y no nada más se la pasen sin estudiar, ¿sí? Bueno, de mi parte es todo. Les agradezco la atención.